a Dios. En esta noche tenemos el tema número 12 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales. Y el tema es armas espirituales, defensivas y ofensivas. Vamos a ver qué dice la palabra que los creyentes tenemos a disposición. Un armamento impresionante que muchas veces lo dejamos pasar, ni sabemos que está allí. Pero veamos algo, antes que todo, vamos a observar que lo que dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, es dirigido a todos los cristianos. No es solamente para los apóstoles o pastores. Lo que Pablo dice en este versículo que vamos a ver, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo y con cualquier creyente donde quiera se encuentre. Dice así la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 de Corintios 10:3. Pablo dijo que nosotros vivimos en cuerpos físicos y que estamos en guerra. Dice allí, andamos en la carne, estamos en un cuerpo físico, no militamos en la carne. Está hablando de milicia, está hablando de que hay una batalla, hay una guerra que tenemos que estar conscientes de que se está librando. Pero la guerra no es en el reino físico, no es una nación contra otra nación, no es una persona contra otra persona. Si la guerra no es en el reino físico, entonces significa que debe ser a nivel espiritual. La guerra de lo que estamos hablando es una guerra espiritual que se debe entender espiritualmente y se debe operar espiritualmente también. Porque es un absurdo creer que nosotros podemos pelear con las armas físicas o naturales, sabiendo que esta lucha es contra ángeles caídos. No es posible que con algo natural, físico, humano, tú puedas luchar y vencer en esta batalla espiritual. No puede ser posible. Por eso es que la Biblia nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino como poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de armas poderosas que solamente se pueden utilizar en Dios. Y vamos a abundar un poco más adelante qué esto significa. Pero vemos que son armas que son poderosas y que se pueden destruir muchas fortalezas. Toda clase de fortalezas del enemigo se pueden derribar con estas armas que Dios provee. Ahora, reconozcamos esto. La guerra espiritual no es diversión ni es un juego. No es para pasar el tiempo. No es para decir que estamos haciendo algo, sino que debemos reconocer que Satanás y los demonios son seres poderosos y son seres reales. Tienen personalidades torcidas, tienen corazones malvados y tienen intenciones malignas. Son seres muy malos con los cuales nosotros estamos luchando contra ellos. Corazones malvados, están buscando siempre maneras de hacer caer en trampas a los seres humanos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las armas espirituales, tenemos que saber que estas armas vienen del cielo. Es Dios que las provee, no somos nosotros, no están en nuestros cuerpos. No son armas humanas, no son armas naturales, no es con nuestras fuerzas. Debemos reconocer esto. Son armas que vienen del cielo, las provee Dios. Por lo tanto, para actuar, tratar adecuadamente este tópico de la guerra espiritual, nosotros debemos conocer cuáles son esas armas espirituales. Cuando hablamos de armas, tenemos que saber cuáles son. Y no solamente saber cuáles son,
pero también debemos saber cómo usarlas, cómo podemos combatir a Satanás y a todos los poderes de las tinieblas con estas armas que Dios nos provee. Son armas que Dios provee, son espirituales, están disponibles para los creyentes. Sí, ¿cuáles son? ¿Cómo se pueden utilizar? De eso es que estamos hablando en esta noche. Pero primero veamos este principio que es básico. Si las armas son espirituales, significa que las personas que las utilicen también tienen que ser espirituales. Una persona que no sea espiritual no puede utilizar las armas que provienen de parte de Dios. Las armas espirituales son poderosas para destruir, para derribar fortalezas, y la única manera de obtener este tipo de poder es siendo hombres y mujeres espirituales. Una persona que sea carnal no puede utilizar estas armas, ni siquiera las llega a conocer. Pero si una persona es espiritual, todas estas armas están a su disposición. Esto quiere decir entonces que hay una actitud central, primaria, fundamental para todos aquellos que estamos en combate. Una actitud. ¿Cuál será? Es la fe y la obediencia. Nosotros tenemos que comprender que si estamos en una batalla espiritual invisible, luchando contra entes espirituales poderosos, malvados, invisibles, nosotros tenemos que tener fe, y vamos a ver qué tipo de fe, y ser obedientes a quienes nos están dirigiendo, dándonos las órdenes. La fe y la obediencia. La fe no puede comprenderse separada de la obediencia a Dios. No puede haber alguien que dice que tiene fe y no obedece a Dios. ¿Cómo sabemos si en realidad tenemos la clase de fe que nos lleva a una relación con Dios? ¿Quieres saber si tú o alguien tienes una fe verdadera que te lleva a tener una relación con Dios, que sabes que Dios te va a dirigir, que Dios te va a apoyar, a guardar, a proteger? La Biblia dice lo siguiente: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice la palabra, podemos saber que le conocemos a Él si le guardamos los mandamientos que nos ha mandado a guardar. Dice también la palabra, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto dice primero de Juan capítulo 2 versos 3 y 4. Si hay alguien que dice que es de Dios, que conoce a Dios y no está obedeciendo a Dios, está mintiendo, no conoce a Dios. Y hay muchas personas que están engañadas a sí mismas porque creen que son de Dios, sin embargo, no obedecen lo que Dios les manda a obedecer. Así es que hay una combinación apropiada entre lo que es fe y obediencia. Se puede resumir en una palabra, en la palabra santidad. Una persona que realmente tiene fe en Dios y obedece al Señor, se ve, se nota, se conoce por la manera en que vive, por lo que hace y lo que deja de hacer, porque vive una vida en santidad, una vida apartada del mal, una vida apartada de toda inmundicia, una vida dedicada a Dios. Una persona que realmente conoce a Dios, que tiene fe en Dios y le obedece, se refleja en la santidad de esa persona. Y no es una santidad ficticia, no es una máscara que alguien se pone de religiosidad, sino su manera de vivir. Se puede comprender que esa persona conoce a Dios porque imita a Cristo, sigue el ejemplo del Señor. Nosotros en la lucha espiritual que estamos aprendiendo las diferentes áreas que necesitamos saber para poder luchar efectivamente, tenemos que tomar en cuenta, para evitar caer en ellos, dos errores fundamentales
que debemos ser cuidadosos para no cometerlos. 2 errores. Muchas personas caen en uno o en el otro. El primer error es pensar que tenemos que ganar la victoria. Ese es un error. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacerlo, porque ya Jesús ganó la victoria. Nosotros no estamos luchando espiritualmente para ganarle al diablo algo, porque ya Cristo derrotó a Satanás. Entonces, el otro error, el segundo error, es pensar que no hay nada más que nosotros debamos hacer. Son 2 errores. Eso tampoco es cierto. No tenemos que ganar la victoria, aunque uno use el término que estamos derrotando, que estamos ganando, que estamos en victoria. Pero estamos en victoria y somos más que vencedores porque Jesucristo fue el que ganó la victoria y está con nosotros. En base al éxito, al triunfo de Jesucristo, es que nosotros podemos conquistar todo terreno que Dios nos dice que podemos conquistar. Por lo tanto, debemos saber que hay algo que sí tenemos que hacer. Hay algo más. Nosotros tenemos que dar los pasos necesarios para aplicar la victoria que Jesús ganó. Eso sí tenemos que hacer. Saber qué cosas Dios espera de nosotros y hacerlo efectivamente, cabalmente, totalmente como Dios manda. Son cosas que nos corresponden para aplicar esa victoria. Nos daremos cuenta que cuando obedecemos a Dios, siempre la victoria nos acompaña, siempre. Y el primer paso que nosotros debemos dar, el primer paso es ponernos toda la armadura de Dios. Ese es el primer paso. Armadura de Dios, ¿qué significa? Bueno, el libro de Efesios capítulo 6 dice, después de hablar Pablo sobre el reino de Satanás en las regiones celestes, inmediatamente él siguió hablando de esto. Nos dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios, no de una parte, de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando a ver a quién puede hacer caer, derribar. Igualmente en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Tú quieres estar firme en la batalla que tienes que librar? No te olvides de la armadura. Tienes que tomar toda la armadura de Dios. Y observemos esto. La Biblia dice que nosotros debemos tomarla. La armadura no crece sobre nosotros, ni Dios la pone sobre nosotros, sino que nosotros tenemos que tomar la armadura completa. Y vamos a analizar entonces qué significa esto. Pablo estaba escribiendo a personas que eran cristianas. Cuando dice tomen toda la armadura, tengan puesta siempre toda la armadura. Igual que usted y yo, somos creyentes, somos cristianos. El Señor está mandando a nosotros, nos da la responsabilidad de colocarnos la armadura. No te olvides, hermano, hermana, de esto. Tú y yo tenemos la responsabilidad de tener puesta toda la armadura de Dios. Y hay un énfasis en que debemos colocarnos toda la armadura de Dios. No solamente es una pieza de la armadura, sino que debemos nosotros tener toda la armadura, no tomar una dejando otra o olvidándonos de otra. Toda la armadura de Dios es el primer paso para poder entrar a batallar y saber que vamos a conquistar todo lo que Dios nos da. ¿Para qué hacemos esto? Como dice la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas
del diablo. Firmes. El enemigo te está acechando, pero nunca podrá contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito de la armadura entonces? El propósito de la armadura es hacernos capaces de permanecer firmes contra las artimañas del enemigo. Firmes. El enemigo está tratando por todas maneras de derribar a los creyentes, pero un creyente que tiene toda la armadura siempre estará firme. Ahora, si no tienes puesta tu armadura en todos los tiempos, eres vulnerable al enemigo. Si en algún momento alguna de estas partes de la armadura que inmediatamente vamos a empezar a analizar, si alguna de esas partes no está en ti, el enemigo por ahí te puede hacer mucho daño. Por lo tanto, es de sabios verificar frecuentemente que cada pieza de tu armadura espiritual está puesta en ti, está en su lugar. Cada pieza. Así que, como un soldado que está en un campo de batalla, no se quita su armadura. Cuando te pones tú y yo, nos ponemos la armadura de Dios, tenemos que dejarla puesta toda la vida. Las piezas de la armadura de Dios no es para quitarla y guardar, es para tenerlas con nosotros, porque son piezas espirituales que vamos a estar necesitando siempre. Uno no la puede dejar a un lado. ¿Qué significa la armadura de Dios? Vamos a verlas por partes, pero primero leamos donde Pablo la describe en Efesios 6, los versículos 14 al 17. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es una parte de la armadura, ceñir los lomos con la verdad. Segundo, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es otra pieza de la armadura. Sobre todo dice: tomad el escudo de la fe. Es otra pieza de la armadura, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y dice también: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener todo eso, repito, puesto cada día, todo el tiempo de nuestra vida. Analicemos entonces una parte, el cinturón. La primera pieza de la armadura es el cinturón o cinto de la verdad. ¿Por qué es tan importante la verdad? Recordamos que el primer ataque de Satanás contra el ser humano fue en relación con la verdad. El primer ataque. Allá en el jardín del Edén, cuando Dios había prohibido al hombre, a la mujer, que él dijo: no pueden comer de ese árbol porque el día que comieren van a morir. Satanás se le acercó a Eva, habló con Eva y dice aquí la palabra: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eso es lo que Dios había dicho. Pero ahora Satanás le dijo a la mujer, dice: no moriréis. Génesis 3, 2 al 4. Dios dice: vas a morir. Satanás dice: no, no vas a morir. Está contradiciendo a Dios. Pero Dios es el que habla la verdad. El enemigo habla la mentira, pero siempre trata con su mentira de opacar o quitar la verdad a las personas. No olvides, el cinto de la verdad, nunca te lo quites. Siempre tienes que saber qué es la verdad. La verdad, por tanto, te va a proteger de las mentiras y errores doctrinales del enemigo. Cuando tú conoces la verdad, estarás protegido contra toda mentira y contra todo error doctrinal. Y has de tener tus lomos
tu cintura cubiertos con la verdad, siempre. Queda una pregunta entonces, ¿qué es la verdad? La Biblia habla, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6. Entonces Jesús es la verdad. Todo lo que Jesús ha dicho es verdad. No hay mentiras en él. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice Juan 14:17. Todo lo que el Espíritu dice es verdad. Dios es verdad, dice Romanos 3:4. No hay mentiras en Dios. Todo lo que habla es verdad. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. El Evangelio es verdad, dice Colosenses 1:5. Entonces, nosotros debemos estar metidos, conociendo mejor y mejor la palabra, que es la verdad, para poder tener siempre ese cinturón puesto, el cinturón de la verdad. Veamos otra pieza de la armadura, la coraza. En el mundo natural, cuando se habla de coraza, es algo que el guerrero se pone en la parte superior del cuerpo para proteger algunos órganos vitales, la coraza, como el corazón, los pulmones, toda esta parte de aquí arriba. Ese es el guerrero natural, se lo pone. Pero a nivel espiritual, la coraza de justicia no se refiere a tu justicia ni a mi justicia. Cuando dice debes tener puesta la coraza de justicia, no es que tú te declaras justo por ti mismo o por ti misma, sino que se refiere a la cobertura de la justicia de Cristo. Andar siempre con la coraza de justicia significa que nosotros reconocemos que solo Cristo es justo y justifica al que es de la fe en Él. Y estamos justificados con Él. Y sin esta protección de la justicia de Cristo, no puedes enfrentar al enemigo. Tú no puedes atacar ni defenderte del enemigo basado en tus propias justicias. La Biblia dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No puedes mantenerte en pie por tus propios méritos, sino que te tienes que sostener en Cristo solamente. Solo en Cristo, solo Cristo venció al diablo. Y nosotros podemos ir adelante, triunfar, derribar toda muralla, todo lo que Dios quiera que tenga el enemigo, siempre que recordemos que estamos en Cristo, cubiertos por su justicia. Como dice Filipenses 3:9, Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Esa es la justicia. La justicia que es de Dios por la fe. Cuando hablamos de coraza de justicia, es de esta justicia que se está hablando. Si alguien quiere hacerte ver que lo que tú has hecho casi te puede ganar el cielo, no le creas eso, es una mentira. Solo la justicia de Cristo te puede llevar al cielo a ti. Veamos otra pieza de la armadura, los zapatos. Interesante, porque sabemos que existen diferentes tipos de zapatos según sean los propósitos de uso. Por ejemplo, hay zapatos para caminar, hay zapatos para hacer actividades deportivas. Sí, no estamos hablando de ese tipo de zapato. Nosotros estamos hablando ahora de un zapato que es espiritual. Hay un zapato especial que es diseñado para la guerra. Los soldados que están en guerra no pueden andar con tenis o con un zapato de irse a un lugar, una reunión normal, sino que son zapatos especiales. Y un soldado que no es capaz de avanzar en el campo de batalla es incompetente en la guerra. Los zapatos son tan importantes para el guerrero espiritual
que si no los tienes correctamente puestos, no puedes avanzar en la lucha espiritual. No puedes, son tan importantes. Dice la palabra, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estos zapatos se llaman aprestos del evangelio de la paz. Indica una actitud de alerta para avanzar en el reino espiritual. Estamos en alerta. Un guerrero que está sobre sus pies, en alerta siempre. Dice más, estos zapatos espirituales te protegen a ti de la tentación del enemigo de andar por caminos equivocados. Una vez que tú tienes siempre estos zapatos, si el enemigo quiere que te vayas por alguna senda de inicuos, de impíos, no vas a ir, porque tú estás calzado con estos aprestos del evangelio de la paz. También estos zapatos muestran tu disposición para difundir el evangelio, para hablar del evangelio, para llevar el evangelio a todo lugar donde tú te encuentras. Tú estás con los zapatos de llevar el evangelio, los tienes puestos. Estos zapatos espirituales, estos zapatos te capacitan para mantenerte firme contra el enemigo. Los zapatos. Hasta ahora hemos visto 3 elementos de la armadura. Cada uno es muy importante. Pero ahora veamos otro más, el escudo. El escudo en el mundo natural es usado para proteger todo el cuerpo. El guerrero tiene el escudo y se protege de cualquier dardo o cosa que le lance, le tire el enemigo. El escudo le protege. Pero tu escudo espiritual se llama el escudo de la fe. Así es que la Biblia le llama el escudo de la fe. Y cuando hablamos de fe, no hablamos de una idea vaga o una suposición o una creencia sin fundamento. Cuando hablamos de fe, nosotros hablamos de una realidad que está basada en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios es una realidad, es la verdad, y tenemos que creer lo que está allí escrito. El escudo de la fe se basa en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en la Biblia se mencionan varios tipos de fe. Está la fe de salvación, el don de la fe, el fruto espiritual de la fe. Son tipos de fe que menciona la Biblia. Pero la palabra fe, cuando es usada en el término de la armadura, en el escudo de la fe, habla de una fe defensiva. Es para defenderte. El escudo de la fe. Esta fe, como se puede definir, es una firme confianza en Dios, la cual protege todo tu ser. Te protege de los misiles de duda, de incredulidad que el enemigo te pueda enviar. El escudo de la fe significa que tú confías en Dios y en lo que Él dice en su palabra al 100%. Y el enemigo nunca podrá enviarte un dardo, un misil que te pueda derribar en esa fe inquebrantable que tú tienes en Dios y en su palabra. Ese escudo, el escudo de la fe, es una constante aplicación de la palabra de Dios a todos los asuntos de la vida. Tú te tienes que aplicar la palabra a todo lo que tú haces. Y cuando estás haciendo esto, realmente estás usando el escudo de la fe. Tú crees en la palabra y por eso tu palabra, la palabra de Dios te guía a ti en todo lo que tú hagas. Esta fe a nosotros también nos capacita para vencer el mundo. Como dice la Biblia en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
dice la Biblia, nuestra fe. Esa fe en lo que está escrito, esa fe en lo que Dios ha hablado, esa fe y esa confianza en Dios, que tú sabes que Él no te va a abandonar, que Él no te va a traicionar, que Él no se va a olvidar de ti cuando tú estés en dificultades. Esa fe en Dios te protege todo tu ser. Una fe verdadera que el mundo no puede entonces darte alternativas a lo que Dios te ha ofrecido. Tú no lo vas a aceptar porque tú crees en Dios y sigues confiando siempre en Dios. Si no tuvieras fe, varias cosas no podrías hacer. Veamos algunas de ellas. Sin fe, no tienes entendimiento de la verdad. No sabrías qué es la verdad. Sin fe, no puedes recibir salvación, porque la salvación se recibe por fe en Cristo. Sin fe, no puedes ir a predicar el evangelio. No puedes andar con el evangelio de la paz. No puedes reclamar la justicia de Cristo a tu vida si no tienes fe. Sin fe no puedes usar efectivamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puedes. Para tú poder hablar lo que dice la Biblia, tienes que creer que lo que está escrito es verdad. No puedes mencionarla solo por mencionarla. Tienes que creer en ella. Pero algo también que la Biblia dice claramente, que sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Entonces el escudo de la fe es imprescindible mantenerlo con nosotros siempre. Imprescindible. Otra parte de la armadura es el yelmo. El yelmo es este elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero. La cabeza y el rostro. Hay una parte de la armadura que Dios nos ha suministrado y la Biblia llama el yelmo de la salvación, que representa una mente regenerada, una forma de pensamiento que ha sido transformada. Cuando hablamos del yelmo de la salvación, estamos hablando de que nuestra mente ha sido ya cambiada en su manera de pensar, ha sido regenerada, ha sido transformada. La Biblia dice que nosotros debemos transformar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Debemos transformar nuestra mente con la palabra de Dios. Y este yelmo de la salvación entonces permite que nuestros pensamientos sean correctos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora hay personas que no leen la palabra, casi nunca, que no la escudriñan, que no la investigan, que no la profundizan. Y no hay excusas hoy día para no profundizar la palabra, porque hay muchos medios disponibles que facilitan la lectura o el entendimiento de la palabra de Dios. Y muchas personas se quedan entonces con mentes que no han sido adiestradas. Y sabes, una mente indisciplinada hace del guerrero cristiano una presa fácil de los engaños del enemigo. Una persona que se llame cristiana y no conoce la palabra, y su mente no ha sido transformada por el poder de la palabra, fácilmente lo pueden engañar. Y la Biblia misma nos advierte que no nos dejemos mover de todo viento de doctrina. Pero hay personas que se dejan mover fácilmente porque no han profundizado en la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de yelmo de la salvación, él está hablando de la esperanza de salvación. Una esperanza. Y lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:8. Dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, hay una esperanza de salvación que nosotros la tenemos fija en nuestra mente.
en nuestros pensamientos. La salvación abarca, según nos muestra la palabra, 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Cuando hablamos de salvación, hablamos de 3 tiempos. El primero es, tú has sido salvado, salvada de la pena y culpa del pecado pasado. El primer tiempo. Todo lo que hiciste en el pasado, Dios lo borró, Dios no lo recordará más, Dios lo limpió. Eres salvo de esos pecados del pasado. Pero también eres salvo o salva del poder del pecado en el presente. El pecado no tiene poder sobre tu vida. Y en el futuro, tu salvación futura significa que serás salvo o salva de la presencia del pecado cuando Cristo llegue. Cuando Cristo regrese, venga por ti. 3 tiempos. Veamos el primero. La salvación de la pena y culpa del pecado pasado. En 2 versículos, en 2 libros, vamos a ver aquí, Romanos 3, los versos 24 y 25, y segunda de Pedro 1, 9, dice lo siguiente. En Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos ha limpiado, borrado, perdonado, porque tuvo paciencia de nosotros, nuestros pecados pasados. Y como dice Pedro, segunda de Pedro 1:9, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Otra vez, cuando hablamos de salvación, hemos sido salvos de lo que es la culpa y los pecados pasados. Eso no tiene ya nada que ver con nosotros. Pero ahora el segundo punto es que eres salvo del poder del pecado en el presente. Y muchos dirían, ¿cómo puede ser? Cuando prácticamente todos siguen pecando. Pero no debiera ser así. Porque Dios te ha dado la capacidad para vencer el poder que el pecado tenía sobre ti anteriormente. Veamos cómo lo dice la palabra. En Romanos 6, 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. No permitas que el pecado te ordene nada. No permitas que el pecado sea el que te dirija a ti. No le obedezcas. Si tú tienes tu mente llena de pensamientos de la palabra de Dios, siempre sabrás cuando algo es pecado y no obedezcas. Eso que se está diciendo que haga, no lo obedezcas. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice la palabra. En otro sentido, no le prestes tu cuerpo al diablo para hacerte pecar. No prestes tu cuerpo, tus miembros de tu cuerpo como instrumentos de iniquidad, nunca. Dice más, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice más, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso es que el diablo no te puede obligar a pecar. No puede. No tiene poder sobre el creyente. No puede obligarle. Por eso dice, no le obedezcas. Tratará de engañarte, pero no puede obligarte. Porque no estás más bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios ha sido ya sobre tu vida. Y con respecto a la salvación futura,
la salvación de la presencia del pecado, cuando Jesús regrese, veamos lo que dice Romanos 8, 21 al 23. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de toda la creación. Dice más: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es un dolor terrible. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos. Está hablando Pablo, está hablando nosotros los creyentes, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo que me está siempre empujando a caer en pecado? Siempre hay algo. Dios dice en su palabra, llegará el momento de la redención del cuerpo, donde ya la presencia del pecado no tendrá que ver nada contigo. Ya también serás libre de esto. Es maravilloso lo que es el yelmo de la salvación. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos correctamente la salvación, protege nuestra mente. Estamos protegidos con el yelmo de la salvación. Otra parte de la armadura es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es el arma que nosotros debemos conocer muy bien. Es el arma. Si no conocemos nuestra espada, aunque tú tengas la espada y no la conoces, ¿qué crees que puedes hacer? No vas a vencer, no puedes hacer nada. Si tú no conoces la espada que Dios te ha dado, prácticamente serás inútil en la batalla, porque no sabes cómo hacerlo. La palabra de Dios es un arma tanto ofensiva como defensiva. Es un arma la palabra de Dios. Es un arma defensiva cuando la usas para defenderte de los ataques de Satanás. Como el escudo de la fe. Tú declaras la palabra, Dios lo dice, yo lo creo, y te defiende contra todo lo que el enemigo te está lanzando. Pero también es ofensiva cuando tú usas la palabra para reclamar territorio para el Señor, cuando sales a predicar la palabra, cuando sales a evangelizar. Tú usas el arma, lo que está escrito, para ir a donde hay personas que no conocen de Cristo, le mencionas la palabra y esa palabra se vuelve un arma ofensiva ahora. Que de acuerdo a cómo tú la puedas utilizar, esa arma va a dar mucho fruto a lo que tú estés haciendo. Y según veremos, en la Biblia hay dos palabras diferentes que están en la Escritura, las cuales se traducen igual como por palabra de Dios. Estas dos palabras son logos y rema. Es importante que pongamos atención en la diferencia de estas dos palabras para que podamos ser diestros en utilizar el arma que es la espada del Espíritu. Hay una palabra en la Biblia que se llama logos y es traducida al español como palabra de Dios. Y hay una palabra en la Biblia que se llama rema y es traducida como palabra de Dios. Entonces, la palabra logos se refiere a la expresión total de lo que Dios ha dicho, de la revelación de Dios. Cuando hablamos el logos, es todo lo que Dios ha dicho que está contenido en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el logos. Ahora, la palabra rema se refiere a un dicho específico de Dios que es aplicado a una situación también específica.
Me explico. La Biblia dice muchas cosas, pero a ti te ocurre una situación y para esa situación hay un rema. Hay una parte de la palabra de Dios que se aplica a tu situación y te dará la victoria. Ese rema, esta palabra es la que es usada en Efesios 6:17 por la espada del Espíritu. Cuando dice tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice tomad la rema del Espíritu, la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros siempre debemos buscar conocer qué Dios me quiere enseñar, decir, o dónde está la solución en la Biblia para este problema o situación que estoy confrontando. Esa palabra, ese rema, tenemos que buscarlo siempre. Jesús usaba el rema de Dios y le daba inmediata aplicación contra cada tentación. Él decía, escrito está, y traía un rema. Venía una tentación y Jesús decía, sacaba la palabra, la espada, escrito está, el rema que va, que contrarresta, que anula el poder de la tentación. El rema. Escrito está. ¿Cómo lo vas a saber? Leyéndola, analizándola, pidiéndole a Dios revelación de la palabra. Te vas a equipar con esta arma que es maravillosa para poder vencer siempre. Nos indica este ejemplo de Jesús a nosotros que si nosotros conocemos bien la espada, entonces vamos a vencer al enemigo siempre. Si conocemos la espada, nunca olvides, debes conocer el logos, todo lo que dice la palabra, para poder usar el rema de manera correcta en tus batallas diarias. Está claro, ¿verdad? Espero en Dios que sí. La Biblia dice muchas cosas, pero cada día tú necesitas aplicar algo de lo que está escrito y ese algo se llama rema, algo que es específico. Por eso Pablo le decía a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo lo puedes hacer? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo lo hago? Que usa bien la palabra de verdad. Si tú usas bien la palabra de verdad, siempre estarás bien delante de Dios. Siempre. También dice primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Una persona que tiene la palabra de Dios, que permanece en él o en ella, se hace fuerte, espiritualmente hablando. Y no hay lugar donde el enemigo pueda venir a hacerle daño. Está protegido y siempre va a resistir al diablo y el diablo siempre tiene que salir huyendo. Por eso dice, una persona que es fuerte en la palabra ha vencido al maligno. No lo olvides, hermano, hermana. Así que tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómala. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, como le dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6:12. Después que tú tienes esta arma y eres diestro con esta arma, no te quedes con el arma guardada ahora. Pelea, que Dios te ha dado la fuerza. ¿Qué significa pelear? Para poder pelear la buena batalla, nosotros tenemos que ser ofensivos. Tenemos que ir adelante. No es huir, no es escondernos, es ir a la ofensiva con la palabra. Y también tenemos que pelear con un propósito, como Pablo decía, de manera inteligente. Pablo dice en 1 Corintios 9:26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo sabía
que tenía que pelear de manera precisa siempre. Por lo tanto, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo en cada situación. No tomes decisiones carnales, humanas, ni de razonamientos humanos, ni de filosofías humanas. En la lucha espiritual, usa las armas espirituales, que son las poderosas para darte siempre esa victoria que tú buscas. Si es que en medio de la lucha, ten en cuenta varios puntos más que voy a analizar. Lo siguiente: someterse y resistir. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Te sometes a Dios y resistes al diablo. Dos palabras y cada una lleva un orden. ¿Qué significa resistir? Resistir significa permanecer firme contra. Y también significa oponerse al enemigo en cada punto. Una persona está resistiendo al diablo, es que no le das un solo lugar a que el enemigo se quede sin tú hacerle la contra. No hay ni siquiera un pensamiento que ponga en tu mente que tú no lo reprendas. Todo lo que el enemigo traiga a tu vida, tú lo reprendes, tú lo resistes. Dice: resiste en cada punto, en cada momento, te permaneces firme. Eso es resistir. No es alguien que sale huyendo o que retrocede. Observa, serás capaz de resistir a Satanás solamente si te rindes a Dios. Ahí está, el versículo dice: someteos a Dios y resistid al diablo. Primero te tienes que someter a Dios. Este es el orden del versículo. Primero someterse y luego resistir. La derrota viene cuando una persona actúa de manera independiente de Dios. Si no se somete a Dios, no podrá resistir al diablo. Pero si se somete a Dios, a como Dios le dirige, entonces siempre podrá vencer al enemigo. Quiere decir que siempre es el humilde el que derrota al enemigo, no el que es arrogante. Nadie puede venir con sus fuerzas a querer derrotar los poderes de las tinieblas. No puede. Como decíamos al principio, es un absurdo creer que humanamente puedes derrotar espíritus inmundos cuando ni siquiera los puedes ver. No es con tus fuerzas. No puedes estar confiando en ti mismo. La Biblia dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos en Zacarías 4:6. Es con el Espíritu Santo, recuerda, con el Espíritu Santo. Pero algo que tienes que hacer es resistir firme en la fe. Firme. La palabra resistir firme en la fe significa resistir en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué haces aquello? Porque Dios así lo dice. Es la palabra de Dios. Resiste firme en la fe. Resiste firme es en la palabra de Dios. Como dice la palabra: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces dice Pedro: al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Resiste en la palabra. Cuando alguien te presente alguna, para ellos, oportunidad de que tú hagas algo, inmediatamente pregúntale a Dios, al Espíritu Santo, que te dirija por la palabra, si eso contradice la palabra o si va de acuerdo a la palabra. Y cuando tengas que decir que no, no solamente digas no porque no me gusta, sino no porque Dios dice que no lo haga. Siempre usa la palabra. Otra vez, la armadura de Dios es tan importante mantenerla completamente y que podamos estar claros qué significa esto. Pero
Rápidamente vamos a ver ahora otras armas defensivas que son sumamente importantes e imprescindibles también. No solamente tenemos la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado otras armas. Junto con esta palabra tenemos otras armas para nosotros batallar. Y estas son la oración, es una de ellas. El ayuno, la alabanza y la adoración. La sangre de Jesús, tu testimonio y el mío, el testimonio personal y también el nombre de Jesús. Son armas poderosísimas que nosotros tenemos. Repito, la oración, el ayuno, alabanza y oración, la sangre de Jesús, testimonio personal y el nombre de Jesús. Y por cuestión de tiempo hay que resumirlo mucho, pero voy a tocar cada uno de ellos. Primero, la oración. Después de describir la armadura del soldado cristiano, Pablo dice lo siguiente: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es un mandato que oremos en todo tiempo. Dice, velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos manda a orar, a suplicar y a velar en ello. La oración es la actividad fundamental para hacer la guerra espiritual. Si no te gusta orar, ¿cómo te puedes comunicar siquiera con Dios? Cuando orar es hablar con Dios. La oración es fundamental para la guerra. En un sentido, la oración es un arma para la guerra, y en el otro sentido, es el medio a través del cual puedes tú utilizar todas las otras armas, por medio de la oración. Hay oración de guerra, que es haciendo guerra, pero tú estás orando, estás hablando. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Hay un tipo de oración que es eficaz y es poderosa. ¿Qué quiere decir oración eficaz? Es la que Dios responde. Y esta oración es eficaz cuando se hace en el nombre de Jesús y va de acuerdo a la voluntad de Dios. Una oración es eficaz, primero, es en el nombre de Jesús, y segundo, está de acuerdo a la voluntad de Dios. No viola la palabra de Dios. Está de acuerdo. Tú oras y esa oración es eficaz, tiene poder. Juan 13:14, el Señor decía, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, Él dijo, yo lo haré. Acuérdese, en el nombre de Jesús, Él dijo, todo lo que pidas lo voy a hacer. Primera de Juan 5, versos 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, escuche bien, su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir que si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, pide en oración y verás cómo se cumple. Jesús decía también, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, tenemos que aprender a pedir, no solamente hablar por hablar, no es pura palabrerías, es pedir, es buscar, es llamar en el lugar donde tú sabes que te van a abrir. Hay una oración que es la oración más importante de todas las oraciones que hay en la Biblia. ¿Cuál será? La oración del Padre Nuestro. La Biblia dice en Lucas 11, versos 1 al 4, aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. También dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí está la oración. No la vamos a analizar hoy, pero es una oración. Él dijo: cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan diario. Si tú vas a pedir pan diario, significa di esta oración diariamente. Diariamente. En el caso particular, es la primera oración que yo hago, porque el Señor Jesucristo dijo: oren así, y luego sigue como el Espíritu te guíe. Pero di esa oración. Es poderosísima esta oración. También dentro de lo que es la oración, tenemos que ver lo que es la oración intercesora. La oración intercesora es muy poderosa, porque trae al intercesor delante del Señor para pedir y librar batallas a favor de otros. No es una persona que solo es egoísta pidiendo favores propios, sino que ahora toma las cargas de otros y se las presenta a Dios. Cuando tú te dispones a interceder en favor de otros, orando por sus necesidades, por sus problemas, como si fueran tuyos, estás usando la oración como una poderosa arma ofensiva. Para tú poder interceder correctamente ante Dios por alguien, tú tienes que imaginar que lo que estás pidiendo es para ti. Lo que está sufriendo la otra persona, imagínate que eres tú que lo estás sufriendo, pero es la otra persona. Se la presentas a Dios con pasión, con todo el corazón, y verás el poder de esa oración intercesora. También la oración de acuerdo y unidad es poderosa. Mateo 18, Jesús dijo: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si se pusieren, ¿cómo dijo? De acuerdo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Eso dijo Mateo 18, 19, 20. Y un gran ejemplo de unidad, ¿cuál tenemos? La iglesia primitiva. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa palabra unánimes habla mucho. Todos ellos estaban unánimes. Eran una sola voz y tenían un solo propósito. Escuche bien. Un solo propósito. La oración es más poderosa cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo con un solo propósito. ¿Cuál será? El que indica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que muestra cuál es la voluntad del Padre, dice la palabra. Entonces tú buscas esa comunión con el Espíritu, te dejas guiar por el Espíritu Santo. Pónganse de acuerdo y verán al orar el poder que tiene esa palabra, esa oración. Veamos el otro punto, el ayuno, dentro de las otras armas. El ayuno para los cristianos es un ejercicio espiritual, es un acto de humillación, de sumisión, de obediencia, de adoración. El ayuno puede ser en una abstinencia total o parcial de algunos alimentos, puede ser con o sin agua. Cuando ayunamos con este objetivo de subyugar, de sujetar nuestra carne, debilitándola
y tener un acto de dependencia hacia Dios para fortalecer nuestro espíritu. Cuando ayunamos, la carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. Aunque el ayuno pueda debilitar el cuerpo, definitivamente fortalece el espíritu. El ayuno. Y hay maneras en que se debe hacer, pero tenemos que introducir o mantener esta práctica del ayuno para poder ser más fuertes espiritualmente hablando. Otra de las armas que tenemos es la alabanza y la adoración. Dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios nos tiene para que publiquemos sus alabanzas. Alabar, en palabras sencillas, significa exaltar las cualidades de alguien. Cuando tú estás alabando a alguien, lo estás exaltando. La alabanza es sinónimo de glorificar, magnificar, engrandecer. Quiere decir que cuando glorificamos a Dios, estamos honrándole, estamos rindiéndole respeto a Dios, cuando lo glorificamos a Él. Y la alabanza implica un acto sacrificial. La Biblia dice, sacrifica a Dios alabanzas. A veces estás en angustia, Dios dice, alábalo en esos momentos y verás el poder que tiene. Se define la alabanza como elogiar a Dios, enaltecerlo, exaltar su gloria, etc. Alabar es declarar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Para poder alabar a Dios, nosotros debemos observar las obras de Dios. Si no observas la creación, lo que Dios ha hecho, ¿cómo lo vas a alabar? Tienes también que reconocer los atributos de Dios. Reconocer que Él es único, pero ¿por qué es único? Por sus atributos. Y también tienes que apreciar su grandeza y declarar sus maravillas. ¿Quieres alabar al Señor? Recuerda estos puntos. Observa sus obras, reconoce sus atributos, aprecia su grandeza, declara con tu boca sus maravillas. Verás el poder que tiene la alabanza. Nuestra alabanza más bien es una respuesta al enfocarnos en los atributos de Dios. Tú alabas a Dios cuando te das cuenta quién es Dios. Sale una expresión de alabanzas de tu boca hacia Él. Algunos de los atributos de Dios tenemos: Él es santo, Él es omnipresente, omnipotente, eterno, Él es fiel, Él es digno. Son atributos de Dios. Tú te profundizas en esos atributos y vas a ir conociendo a Dios más y más. La Biblia también dice que nosotros, los cristianos, los creyentes, debemos exaltar las cualidades del Señor Jesús. Así nos dice la palabra en primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que exaltar a Jesús, tenemos que hablar de las virtudes de Cristo. Un cristiano que no habla de Cristo difícilmente realmente sea cristiano. Porque el que habla el que es cristiano tiene a Cristo, tiene que hablar de Cristo. Para eso hemos sido salvados, para exaltarlo a Él, para proclamar por doquier sus virtudes. La adoración, ¿qué es entonces? Hemos visto la alabanza. ¿Qué es la adoración? Salmo 95:6 dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Cuando hablamos de adoración, está hablando de postrarnos, de arrodillarnos, pero nosotros tenemos que hacerlo no solo físicamente, pero más que todo de corazón. Nos rendimos delante de Dios.
En la adoración nosotros percibimos la presencia de Dios. No solamente es decir, oh Dios, tú estás aquí. Yo sé que está aquí, no solo porque es omnipresente, pero su presencia se manifiesta de una manera especial en su pueblo cuando lo hace correctamente buscándole a Él. Cuando percibimos su presencia y nos entregamos a Él, quiere decir que la adoración requiere que te abras a Dios, que te expongas a Él y que te entregues a Él. Tú te rindes a Dios. Cuando tú estás adorando a Dios, tú te rindes a Él. No le estás pidiendo cosas, simplemente estás maravillado en su presencia, adorándole por quien Él es. La adoración entonces es una respuesta de nosotros a su presencia. Nos rendimos a Él, nos humillamos delante de Dios, pero debe hacerse siempre con la actitud correcta. Debemos adorar a Dios de corazón y no de labios solamente. La Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Juan 4, versos 23, 24, Jesús dijo, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando la Biblia dice los verdaderos adoradores, significa que hay falsos adoradores. Los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando en la tierra adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si vas a adorar a Dios y no estás en espíritu y no es en verdad, no estás haciendo nada. Te estás engañando a ti mismo. ¿Cómo podemos saber que Dios está complacido contigo o con nosotros, con su pueblo? Cuando este pueblo sabe alabarle, cuando le busca con todo el corazón y cuando es obediente a su palabra. Una persona que es obediente, que busca a Dios de corazón y le alaba, siempre hay palabras de alabanza, Dios está agradado con esa persona. Otra de las armas que hemos mencionado rápidamente es la sangre de Jesús. Es poderosísima. De hecho, hay una enseñanza completa sobre la sangre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nos libertó del dominio, del yugo del pecado y de todo poder del enemigo en la cruz del Calvario. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por la sangre. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Hebreos 10:19 dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios por causa de la sangre de Cristo. Más, primera de Juan 1:7-9 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y no queda allí. La maldición ha sido rota también por causa de esta sangre derramada. Dice Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. También no solamente nos quitó la maldición, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a tu vida, alcanzase a los gentiles, dice la Biblia, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Esta sangre derramada por Cristo nos da múltiples bendiciones a todos los creyentes. Pero hablábamos la sangre, pero hay algo junto con la sangre, que es
tu testimonio y el mío. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para tú vencer al enemigo en las cosas que te presenta, los ataques y las tentaciones, la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio, y tienes que menospreciar tu vida hasta la muerte. La palabra de Dios dice que ellos son quienes, tú y yo, los creyentes, le han vencido. ¿A quién? A Satanás. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero, junto con el testimonio dado con valentía, menospreciando tu vida para llevar a otros a que conozcan la vida eterna, a Cristo. Tú tienes que dedicarte a predicar la palabra, porque cuando tú lo haces, otros pueden venir al conocimiento de la verdad. Nosotros, para poder ser efectivos, tenemos que dar un testimonio. Y déjeme decirle, no es un testimonio de cuando tú eras pequeño, o lo que te gusta o no te gusta. El testimonio tiene que ser basado en la palabra de Dios. Es como un abogado cuando está diciendo algo, defendiendo un caso, se basa en lo que está escrito en la ley, no en lo que él quiera decir. Es igual nosotros. Mientras nosotros testificamos, dando evidencia del poder de Dios en nuestras vidas, estamos librando batallas poderosísimas a nivel espiritual. Cuando testificamos, cuando tú dices el poder de Dios, cómo ha sido manifestado en tu vida, y de todo esto hay un arma más que quiero analizar. Yo sé que esta enseñanza es larguísima, pero gracias a Dios que está disponible para que todos la repasemos después. Pero un arma más es el nombre de Jesús. Es tremendo. Hemos analizado también más profundamente en una de las enseñanzas lo que significa el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es poderosísimo. Jesucristo dijo, Marcos 16, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, Él dijo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre, dice Él. ¿Qué poder tiene ese nombre? El apóstol Pablo nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Juan 16, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él dijo, os lo dará. Todo lo que le pidas a Dios en su nombre, Dios te lo va a dar. Y le dijo más el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El nombre de Jesús es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos, poder orar en su nombre. No ores en el tuyo ni en el de más nadie, solo en el nombre de Jesús tenemos que orar. En su nombre hay poder, poder porque Cristo
nos ha permitido usar este nombre glorioso. Tenemos que orar solamente en el nombre de Jesús, porque su nombre habla de representación. Cuando oramos en su nombre, es como si Él orara. Es como si Él pidiera. Estamos diciendo con nuestra boca lo que Él quiere que sea dicho al Padre. Eso es orar en su nombre. Un detalle muy importante. El nombre de Jesús no es una frase mágica para terminar una oración así. No es como usarlo por usarlo, sino que es un símbolo de autoridad y poder. Cuando un embajador, digamos el embajador de Estados Unidos en algún país, dice, en mi país haremos tal cosa, él sabe lo que está diciendo. Él está representando al presidente. Y lo que él dice, el presidente lo respalda. Así es, representa autoridad y poder el usar este nombre. Jesús nos ha delegado esta autoridad y este poder. Significa que Dios no respalda a ninguna persona que no tenga esta autoridad. No lo respalda. Nadie que quiera ponerse a hacer milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesús. Nadie tiene esta autoridad a menos que el Espíritu Santo more en él o en ella. Hechos 19 dice, nos cuenta de una historia que le sucedió a los hijos de Esceva, dice. Cuando quisieron echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, sin ellos tener la autoridad para hacerlo. La historia dice, la voy a leer rápido, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos, dice, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice la palabra, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quisieron echar un demonio en el nombre de Jesús sin ellos tener al Espíritu Santo? No pueden. Todo esto porque usar el nombre de Jesús significa que nosotros somos recomendados y respaldados por Él. Somos recomendados por Cristo. Por tanto, los que tenemos estas armas, nosotros podemos enfrentar cualquier situación del enemigo o pedir cualquier bendición en el único nombre que nos puede dar victoria y salvación, en el nombre de Jesucristo. Y para terminar, tengamos presente que es vital que nosotros tengamos nuestros ojos en la cruz, mirando a Satanás derrotado en la cruz. Luego, nosotros tenemos que movernos hacia el campo de batalla, donde está la batalla, basados en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, y pelear sin temor, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Repito, para poder librar una batalla, usando las armas espirituales que Dios te ha dado, tienes que mirar siempre la cruz de Cristo, no una cruz de palo o de lo que sea, sino el momento cuando Cristo fue crucificado, históricamente hablando, que aquel día Él derrotó al diablo, y basado en esa victoria de Cristo, entonces tú entras al campo de batalla, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Esa es la manera de nosotros vencer. Quiere decir que si tú y yo tenemos estas armas, no tenemos que estar ahora arrinconados, inútiles en algún lugar escondidos, cuando vemos nuestros seres queridos siendo atacados por el enemigo. Nosotros estamos equipados con armas poderosas para demoler las puertas del infierno y sacar a aquellos prisioneros que están allí. Eso dice la palabra en Judas. Dice, a otros salvad,
arrebatándolos del fuego. Tú y yo tenemos los medios para arrebatarle las almas al diablo. Nosotros tenemos un trabajo y una responsabilidad que hacer. Es arrebatar y sacar fuera a esos prisioneros. Eso es cosa tuya y mía. Cristo derramó su sangre para salvar a los pecadores. Él está intercediendo por ti y por mí. No estamos solos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar las armas, salir a pelear contra el enemigo y sus poderes de las tinieblas, derrotarlos a todos en el nombre de Jesús y con la autoridad y poder del Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer la iglesia. Dejar a un lado el temor. Jesús dijo esta palabra. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que tendría una iglesia muy osada, valiente, llena de poder. Esta iglesia atacaría las manifestaciones del infierno donde quiera que aparecieran. La iglesia del Señor tiene poder para derribar las puertas del infierno, dijo el Señor. La iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que puede llegar al mismo infierno y destruirle sus puertas y libertar a sus prisioneros. Las puertas del infierno no pueden ni podrán detener nunca, jamás, la iglesia de Cristo. Nunca. Y hermano, hermana, cuando tú sepas, te afirmes, te afiances en esta gran verdad, jamás volverás a sentir temor, ni serás intimidado por ningún espíritu del mal. Ninguno. Te vas a parar firme siempre y ellos uno a uno tendrán que ir huyendo de ti, porque sabrán quién tú eres. Ponlo a prueba. Yo sé que tú y yo y cualquiera de nosotros tiene familiares, tiene amigos, tiene personas que necesitan ser libres de esa esclavitud de Satanás. Comienza a ejercer lo que Dios te ha dado, esta autoridad que tú tienes en el nombre de Jesús, en fe, en obediencia, pero sin miedo, sin temor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia de Cristo? Tenemos que retar las puertas del infierno. Tenemos que romperlas, tenemos que echarlas a la tierra para poder entonces sacar a aquellos cautivos que están allí, que el enemigo los tiene atrapados, para que entonces ellos sirvan a Cristo ahora en esta libertad nueva, libertad como hijos de Dios. En Jesús, en Lucas 10:19, Jesús dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará, ninguna fuerza del enemigo te podrá dañar. Eso dijo el Señor. Entonces preparémonos para avanzar de fe en fe y de victoria en victoria. Preparémonos. Si había temor en ti, quita ese temor de ti, porque tú tienes todas las armas para vencer. Prepárate. Como dice la palabra, con esto termino: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Es tan importante conocer estas verdades. Yo les sugeriría que usted repase el material. Usted sabe que yo se lo envío a todos. Desde esta noche me pongo a trabajar en eso. Usted se va a dormir y yo sigo trabajando. Y mañana temprano trato de enviárselo rápido a todos. El punto es, analícelo, repáselo. Luego lo pongo en varios lugares, en internet, para que usted todo lo que uno va diciendo lo pueda escuchar de nuevo. Porque es su batalla la que tiene que aprender a librar. Y es su victoria la que tiene que conquistar. Y Dios nos está equipando a nosotros. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad para asimilar su palabra,
ese deseo, ese anhelo de saber más para dominar mejor esa espada y usar cada una de esas armas que tenemos, armas defensivas y armas ofensivas. Y después que oremos también, como siempre, vamos a entregar una ofrenda misionera al Señor, la cual será enviada a los países. Pero vamos a pedirle a Dios que esta enseñanza de esta noche pueda penetrar nuestras vidas y transformarnos y hacernos esos guerreros dispuestos a ir al campo de batalla con la seguridad que vas a triunfar, que nunca el enemigo te podrá tocar a ti. Oremos, Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias que has permitido, Señor, que podamos en esta noche analizar este tema tan amplio y tan importante. Te ruego, Dios,